Voy a hacer finalmente un video más o menos informativo, pero hasta por ahí nomás porque igual es una queja. Bueno, lo primero es que me he dado cuenta de que me relaja demasiado el grabar cosas, el grabar videos. En un comienzo igual era un poco complicado, pero ahora que me estoy acostumbrando, igual es una buena manera de desestresarse o de tratar de explicarse uno mismo. Y bueno, hoy día quiero hablar sobre la teoría de la reminiscencia en Platón. Ustedes se preguntarán por qué de esto específicamente. Siento que estos últimos días he estado un poco gobernado por las emociones, y cuando uno se encuentra gobernado por las emociones, igual como que le gusta leer cosas relacionadas como con el alma, el espíritu, y al menos dentro de la filosofía la teoría de la reminiscencia siempre resulta bastante bonita para algunos. Y bueno, y Platón en general muchas veces resulta bastante bonito como para ciertas situaciones. Pero hoy día igual quiero mostrar una queja en contra de esta teoría. Igual una queja no filosófica, o sea, no voy a ponerme aquí a rebatir una teoría que es parte de una teoría del conocimiento, sino que es más bien mis sensaciones como en torno a ella. Y aparte, reminiscencia es una palabra muy bonita, bueno. Reminiscencia, reminiscencia. Todos estos días he tenido reminiscencias tuyas. Bueno, básicamente la teoría de la reminiscencia tiene como objetivo tratar de explicar la forma en la cual conocemos. Y tiene tres fuentes principales. Bueno, dos fuentes principales en Platón y un antecedente en los filósofos presocráticos. En los diálogos platónicos se encuentra principalmente mencionada en el Menón y en el Fedón, que son más o menos diálogos de transición hacia su periodo hacia su periodo de madurez, y bueno, el Fedón ya puede ser considerado propiamente como un diálogo de madurez. Y dentro del mundo presocrático tenemos la metempsicosis de los pitagóricos. Entonces, para tener primero una idea sobre la teoría de la reminiscencia como tal, en Platón vamos a dar muy levemente una pincelada por la concepción de los pitagóricos sobre la reencarnación. Para ellos, reencarnación, o lo que entendían como reencarnación, es la metempsicosis, y un postulado teológico que utilizan los pitagóricos para explicar la inmortalidad del alma. Igual esta idea para la época era un poco punk, porque las concepciones religiosas de la Grecia clásica se encontraban principalmente dominadas por la tradición homérica, y en la tradición homérica teníamos que el ser humano, o todo lo que no fuese una divinidad, todo lo que no fuese una divinidad era esencialmente mortal. No era posible concebir algo como un alma inmortal dentro de los seres humanos. A lo máximo, cuando llegaba el momento de la muerte, lo que sucedía era que las almas se transformaban en sombras que habitaban en el Hades. Por lo tanto, la teoría de la metempsicosis es parte de esa concepción o de transformación filosófica que discute con la tradición religiosa, tradicional y homérica de ese tiempo. Bueno, ahora voy a leer algunas cosas donde se habla principalmente de la metempsicosis en los círculos pitagóricos. Bueno, los fragmentos los estoy sacando de este libro de Alberto Benavent, que recopila y comenta la mayoría de los fragmentos presocráticos que llegan hasta la actualidad. Entonces, eso, por si se preguntan de dónde lo saqué. Bueno, este es un testimonio y un fragmento. Bueno, es más que nada un testimonio de Diodoro Sículo. Es donde dice: Pitágoras creía en la transmigración de las almas y consideraba comer carne como un abominable crimen, pues decía que las almas de todos los seres vivos pasan tras la muerte de otro ser vivo. Bueno, dentro del pitagorismo igual existían ciertas prácticas un poco extrañas. Bueno, ser vegetariano no es extraño, pero en ese entonces sí me imagino que era muy extraño. Y sigue: pues prevalece entre ellos la creencia de Pitágoras de que las almas de los hombres son inmortales y después de un determinado número de años comienzan una nueva vida, tras haberse cubierto con el vestido de otro cuerpo. Bueno, y acá de nuevo otro fragmento en el cual se hace referencia a Egipto. Siempre que los griegos querían dar un argumento de autoridad, se iban a Egipto, a pesar de que muchas veces ni siquiera las fuentes o los relatos eran fidedignos. Pero claro, tal como nosotros de repente nos remitimos a los clásicos griegos o romanos para una fuente de autoridad, así hacían ellos con respecto a Egipto.
Y dice, también fueron egipcios los primeros en enunciar esa doctrina de que el alma del hombre es inmortal y que a la muerte del cuerpo penetra en otro ser vivo que nace cada vez. Una vez ha recorrido todos los seres terrestres, marinos, alados, vuelve a entrar en el cuerpo de un hombre cuando está naciendo y cumple este ciclo por 3000 años. Hay algunos griegos, unos antes, otros después, que se sirvieron de esta teoría como si fuera suya propia, cuyos nombres yo no describo, aunque los conozco. Bueno, son básicamente testimonios. Eso sería en cuanto a la teoría de la transmigración o de la reencarnación de Pitágoras. No, yo personalmente siempre he encontrado que la reencarnación como teoría de la inmortalidad de las almas, algo abominable. No sé si es porque siempre busco la permanencia de la identidad, pero no sé, es como que me llena de ansiedad pensar que pierdo mi identidad y que en el fondo todas las vivencias propias se olvidan al nacer nuevamente. Preferiría 1000 veces irme al infierno pero mantener mi identidad. Y bueno, y ahora yendo a los textos de Platón donde se explica la teoría de la reminiscencia. Se podría decir que este argumento teológico religioso sobre la inmortalidad del alma es sobre la cual se cimienta toda la teoría de la reminiscencia. Y la primera vez que encontramos una explicación sobre esta teoría es en el Menón, en el diálogo del Menón. Bueno, ¿dónde estaba? En el Menón, específicamente en el fragmento 81a, 81b, se coloca lo siguiente. Los que dicen son aquellos sacerdotes y sacerdotisas que se han ocupado de ser capaces de justificar el objeto de su ministerio. Pero también lo dice Píndaro el poeta. Lo dice Píndaro y muchos otros poetas divinamente inspirados. Y las cosas que dicen son estas. Y tú pon atención si te parece que dicen verdad. Afirman en efecto que el alma del hombre es inmortal y que a veces termina de vivir lo que llaman morir, a veces vuelven a renacer, pero no perecen jamás. Y es por eso por lo que es necesario llevar la vida con la máxima santidad, porque de quienes Perséfone el pago de antigua condena haya recibido, hacia el alto sol en el 9º año el alma de ellos devuelve nuevamente a la de reyes ilustres. El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay que asombrarse si es posible que recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, ya habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda, pues en efecto el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que una reminiscencia. Bueno, acá se encuentra el núcleo de toda la teoría de la reminiscencia, en la cual se dice que conocer es recordar y es recordar las cosas que ya se han aprendido en vidas anteriores. Después de esto, Sócrates empieza a interrogar a un esclavo de su interlocutor para probar en el fondo que esta teoría de la reminiscencia se centra en que conocer es recordar, y a través de distintas preguntas le hace recordar ciertos axiomas matemáticos para demostrar que eso no lo aprendió de ninguna parte, sino que siempre se encontraba dentro de sí mismo. Y con respecto a eso menciona lo siguiente: y estas opiniones, los teoremas y reflexiones matemáticas, a eso se está refiriendo, y estas opiniones que acaban de despertarse ahora en él son como un sueño. Si uno lo siguiera interrogando muchas veces sobre esas mismas cosas y de maneras diferentes, ten la seguridad de que las acabaría conociendo con exactitud, no menos que cualquier otro. Esta teoría de la reminiscencia termina por complejizarse aún más en el Fedón, que es el siguiente diálogo, donde se menciona. La complejidad que viene en el Fedón es que no solamente las almas reencarnan y el conocer es recordar, sino que existe una memoria primera, una memoria perfecta,
Entonces, a lo largo de las distintas vidas, por más que nosotros tratemos de recordar esa memoria primera, siempre van a ser copias de la misma y por lo tanto van a ser de menor calidad, o el conocimiento que nos pueden aportar nunca va a ser el original. Acá estamos en el fragmento 75b. Sócrates dice: por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír y percibir todos los demás, era necesario que hubiéramos obtenido, captándolo en algún lugar, el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo. Si es que en este punto íbamos a referir las igualdades aprendidas por nuestros sentidos y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello, pero le resultan inferiores. Así que sí, habiéndolo adquirido antes de nacer, nacimos teniéndolo. Sabíamos ya antes de nacer y apenas nacido, no solo lo igual, lo mayor y lo menor y todo lo de esa clase, pues el razonamiento nuestro de ahora no es en algo más sobre lo igual en sí que sobre lo bello en sí, y lo bueno en sí, y lo justo y lo santo, y lo que precisamente me refiero sobre todo aquello que etiquetamos como eso que es, tanto al preguntar en nuestras preguntas como al responder en nuestras respuestas, de modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo esto antes de nacer. Claro, la base de esta teoría es que al toparnos sensiblemente con un árbol, lo que estamos haciendo es recordar la idea primigenia del árbol. Posiblemente todos los árboles de nuestras vidas pasadas, pero tratar de imitar o de obtener nuevamente la impresión del árbol original, de la cual todas las demás copias o experiencias son inferiores. Algo que igual de haber estado lo suficientemente comentado, pero esto recuerda un poco como a las impresiones sensibles a priori en Kant, el tiempo y el espacio, como es que se postulan innatas. Claro, Platón no nos dice que son innatas, sino que vienen adquiridas a través de tantas vidas que parecieran ser innatas. Pero bueno, simplemente me recordó a eso. Y personalmente, haciendo como el comentario de todo esto, si ya la teoría de la reencarnación me parecía lo bastante deprimente, la de la reminiscencia me lo parece aún más, porque en el fondo no estamos recordando el contenido de nuestras vidas pasadas, nuestras vivencias personales, sino que simplemente estamos recordando el conocimiento o actos específicos. No estamos recordando el sabor de algo, el conocimiento del sabor de algo. Entonces, poco importan las memorias, sino que importan las impresiones de dichas memorias. Y nada, si ya me parecía triste el no poder recordar la identidad pasada o las identidades pasadas, o que mi identidad al menos se conserve en el futuro, ya me parece aún peor que el recuerdo sea un recuerdo incompleto, sea solamente un recuerdo de impresiones y no de momentos ni de contenidos. Y bueno, eso es mi queja contra Platón. Voy a hacer más videos, a lo mejor en esta semana voy a sacar como 2 más, hablando de la primavera y alguna otra cosa. Pero eso, ya me voy.